Mostrarte al mundo tal como eres suena fácil, pero no siempre lo es. Mi invitada de hoy se llama Michelle Faraco y desde que la vi por primera vez sentí admiración hacia ella, al ver cómo en una presentación online con cientos de espectadores, entre los cuales me encontraba yo, ella se atrevió a revelar un secreto que había guardado por muchos años, que no tenía cabello. En uno de sus posts describe a manera de broma ciertos títulos o acreditaciones que realmente ningún instituto le ha dado, pero que podría ostentar perfectamente. Dice que en el colegio se graduó con título de bachiller en fuerza emocional contra el bullying. En la universidad pasó 5 años estudiando cómo esconder lo que hoy reconoce como la mejor versión de sí misma. Se graduó como licenciada en herramientas emocionales y físicas para ocultar su verdadero yo. No fue hasta sus estudios de posgrado que comenzó a estudiar lo verdaderamente valioso y transformador. Su primera maestría hacia un PhD que fue en herramientas para trabajar el amor propio. Allí descubrió la astrología como un método de autoconocimiento, el cual le llevó a su especialización en conversaciones con el espejo. También posee 3 certificados importantes: el de hablarse a sí misma sin filtros, admirar a su cuerpo por todo lo que hace y no solo por cómo se ve, reconocer que todos somos reflejos de nuestras propias inseguridades, y todo esto le aportó el conocimiento necesario para graduarse con un PhD titulado Decirme que sí 1000 veces aun cuando sientes que no vales. Como ella misma dice, todos estos títulos suenan falsos, pero qué importante sería que existiesen. Tenemos muchas universidades prestigiosas, sin embargo, no nos educamos en la Universidad del Amor Propio. Nada más que decir, aquí les dejo con la inspiradora historia de Michelle Faraco. Soy Bea García Ares, conferencista y asesora en estrategia de negocios y neurofelicidad. Y en una oportunidad, la historia de una desconocida cambió mi vida para siempre. Por eso he creado este podcast de experiencias de vida e historias inspiradoras, a veces contadas por mí y a veces por expertos, amigos y gente que admiro, con el fin de que te sirvan como espejo, para recordarte que sea cual sea tu propósito, lo puedes lograr. Hola Michelle, bienvenida, gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Hola Beatriz, bien, ¿y tú? Encantada, gracias a ti por tenerme. Vale, no es, yo estoy súper encantada de conocerte desde que te vi en las redes sociales, pues quería hablar contigo. Creo que eres una persona con una historia interesante que contar y que puede ayudar a otras personas a ser simplemente quienes son, porque al final Ujú. parece que eso es lo más fácil y termina siendo No, lo quizás más lo más difícil, difícil, ¿no? Te totalmente. dicen siempre, sé lo que eres, nunca cambies, sé cómo quieras ser, pero no, no ¿Cómo es se tan hace así. eso? Exactamente. Sí. Bueno, primero que nada, quiero que me cuentes dónde naciste, dónde vives ahora y todo. O sea, que me cuentes tu historia desde la infancia, porque creo que en tu caso la infancia tiene muchísimo que ver con el tema que vamos a hablar, ¿no? Porque Ujú. ahí empieza todo. Entonces, Sí. pues quiero que me Yo, cuentes todo. yo nací en Nueva York, aquí en Estados Unidos, Ok. eh, pero somos venezolanos. Desde que nací, pasamos 6 meses allá y nos vivimos mudando todo el tiempo. Nosotros somos de Caracas, Venezuela, pero mi papá era diplomático y por su carrera pues teníamos que estarnos mudando. Hoy en día vivo en Dallas, Texas. Me vine a los Estados Unidos en el 2010 y viví en Chicago por 8 años y ya luego nos vinimos para acá porque aquí están mis papás y estábamos empezando todo este tema de buscar niños y bueno, era más fácil cerca de la familia. Sí. Mi infancia fue, digamos, dividida entre Venezuela y Estados Unidos y Canadá, por lo mismo del trabajo de mi papá. Y definitivamente creo que marca sin duda toda esta trayectoria, porque a mí la alopecia se me presenta a los 7 meses de edad, o se les presenta a mis papás, ¿no? Porque a esa edad uno como bebé pues no tiene idea de lo que está pasando. Y todo empezó allí. Sin embargo, creo que yo conscientemente de la alopecia no estuve, sino hasta mucho más adelante.
cuando ya era una niña más grande, que yo entendía que había algo diferente, ¿no? Cuando eres niña, porque bueno, había tratamientos, habían cosas que yo sabía que mi hermana, por ejemplo, no estaba haciendo, pero así en conciencia como tal no fue sino hasta la adolescencia. De resto creo que fue una infancia muy, muy normal, muy feliz. Creo que cuando ¿La somos niños alopecia fue consecuencia de algo? ¿Es simplemente de genética? Porque entiendo que es genética, ¿no? Que, no sé, no, ¿no? puede serlo. Hay un 20% de probabilidades de que sea por genética y hereditario, y yo soy parte del 80%, de mi familia nadie lo tiene. Sin embargo, es una condición autoinmune, ¿ok? Es una condición autoinmune, es tu cuerpo atacando los folículos pilosos. Eh, no afecta ningún otro órgano, no afecta nada, solo se te cae el pelo. Es Ok, por estrés, no saben realmente cuál es la causa. Sí lo puede haber determinado, digamos, algo estresante en tu vida. En mi caso, cuando tuve como que los brotes de caída más fuertes, siempre fue después de eventos muy fuertes, pero a los 7 meses de edad, pues no había mucho estrés para mí, ¿no? Así que no fue después de algún episodio ni nada. Mis papás habían ido de viaje porque, no me acuerdo por qué habían viajado. Cuando regresaron, vieron que a mí se me había caído todo, o sea, el cabello de aquí arriba, las cejas, pestañas, todo el pelo que uno a los 7 meses puede tener, ¿no? Porque tampoco es que a esa edad tienes demasiado pelo. sí. Pero todo lo que ya había crecido se fue. Ok, vale. Y tus papás entonces, me imagino, empezaron a buscar un tratamiento, según te entendí, ¿no? Sí, lo primero que empezaron a buscar realmente era qué era lo que estaba pasando, porque no tenían idea que eso era alopecia. Empezaron todo este proceso de diagnosticar, que me imagino que para ellos debe haber sido muy duro, porque lo primero que la gente piensa cuando te ve así es que tienes cáncer o que estás en Sí. un tratamiento de quimioterapia o algo por el estilo. Algo tan abrupto en ese momento, pues no podía hacer eso, pero sí empezaron a ver qué estaba pasando en mi cabeza, porque ahí es donde más se veía que estaba tumbando ese cabello. Entonces, los diagnósticos fueron uno más atemorizante que el otro, y creo que en todo ese proceso, eso fue quizás una de las cosas más difíciles, tratar de dar con qué era lo que estaba pasando. Ok. ¿Y en qué momento de tu vida o de tu infancia te concientizas entonces de lo que está pasando, de tal vez te sientes distinta, ¿no? Sí, definitivamente cuando ya consiguen qué es y el tratamiento. Creo que con el tratamiento es como mi primer encuentro de por qué yo tengo que estar haciendo esto y yo veo que mi hermana no. Yo quería ir a jugar y era como que no, tienes 30 minutos más en la lámpara, o este es el shampoo que tú puedes usar y esto es una loción que te tienes que poner, tú no puedes usar el shampoo que está acá, tú tienes que usar este, te tienes que sentar aquí, o sea, todas esas cosas eran como, pero ¿por qué? Si yo quiero ir a jugar con mi hermana allá afuera. Eso creo que es cuando como que por primera vez empiezo a entender, epa, o sea, que hay algo diferente, que hay algo que yo estoy necesitando hacer que no es necesario con mi hermana. Entonces, es cuando empiezo a entender quizás un poquito de lo que está pasando, no tanto el físico, ¿no? Porque en ese caso, como te cuento, era más como, ¿por qué estoy teniendo que tener estos tratamientos? Eh, pero sí, creo que eso fue como la primera vez que dije, ya va, aquí hay algo diferente, más allá del pelo, que creo que a esa edad uno no está pendiente de ver esas cosas. Vale. Pero ¿recuerdas Tenía más o 4 años, menos? tenía 4 años. como entre 3 y 4 años. Vale. ¿Y cómo influyó ese hecho en el desarrollo de tu infancia y tu adolescencia? Mira, yo creo que definitivamente el tema de mi infancia, yo nunca tuve como complejo, no me gusta usar esa palabra, pero nunca fue, la alopecia para mí nunca fue algo tan duro. También vale acotar que en mi infancia, cuando conseguimos este tratamiento, a mí me creció el cabello y en verdad nunca tuve como mucho, cada vez que había un huequito, era un huequito muy chiquito que con mi pelo yo lo podía tapar. Entonces, no era como tan duro. A mí en verdad empieza a influir fuertemente sobre mi vida en mi adolescencia, en el colegio, ¿no? Creo que también podemos ser muy crueles en esa etapa de nuestras vidas. Y definitivamente en el colegio es cuando empiezan esas inseguridades más grandes, también porque somos adolescentes y eso de por sí trae un montón de inseguridades y esto solo añadía eso.
pero también era parte del bullying, ¿no? En Venezuela se conoce como chalequeo, como que si es algo bien, pero no es tan bien. Eh, y ahí empiezo como a concientizar, a ver otras chicas, o sea, uno está empezando a descubrirse también como mujer. Y ahí empiezas a ver, epa, yo soy muy diferente, o sea, los estándares de belleza dicen que la mujer es pelo, que tu pelo tiene que ser y tiene que ser bello, porque si no es bello, entonces eso es algo que tienes que cambiar y tienes que mejorar. Y en mi caso, o sea, mi pelo en verdad era bello, era valicito, pero no tenía, se me caía mucho. Ya los huecos empezaban a ser más y más grandes. Entonces la gente lo notaba, me llamaban nombres en el colegio. O sea, era un montón de cosas que empezaba yo a entender y a tener que manejar y no sabía manejarlas. En mi casa siempre fue, mi casa, o sea, mis papás, en verdad, yo admiro cómo ellos llevaron todo esto, mis papás y mi hermana, porque en mi casa siempre hubo como una complicidad. Yo a veces lamento un poco que me tardé tanto en decirlo, porque siento que también les hice a ellos guardar un secreto por mucho tiempo, ¿no? En mi casa era todo en base a que Michelle esté cómoda, que Michelle, las pelucas estén bien, que nadie se dé cuenta que es una peluca. Yo siento que ellos tenían esa misma carga que tenía yo. Entonces, en la adolescencia eso se hizo aún más fuerte y acentuado para todos. Nunca voy a olvidar un episodio en la universidad que yo tenía que irme esa mañana a clases y la peluca se rompió. Se rompió la peluca, no había cómo apretarla. Y eso fue un desastre, o sea, ahí en esa casa nadie salió. Mi hermana no se fue a su universidad o al trabajo, mis papás no fueron al trabajo, ¿cómo arreglamos la peluca? Yo tenía una entrega, o sea, era una crisis que teníamos los cuatro, no era yo nada más. Mi hermana resuelve con una engrapadora, ok, ya, todos listos. Así fue siempre en mi casa, o sea, todos éramos los cuatro y siempre me hicieron ver que, pues, no importaba, ¿no? Ellos supieron balancear muy bien eso de cuando estés lista, pero quiero que sepas que cuando estés lista está bien, ¿no? O sea, tú no eres diferente de una mala manera, ser diferente también es Sí. bueno. Tú eres bella, no tienes que usar eso si no quieres, pero si lo quieres aquí tienes el dinero y cómpralo. Ellos eso lo llevaron súper bien en mi casa y yo les agradezco porque creo que definitivamente yo crecí con la alopecia, ¿no? No es que un día me desperté y perdí todo mi cabello, eso es menos traumático que para otras personas con alopecia, que sé que pasa así en muchos casos. Eh, pero mi infancia y mi adolescencia ellos supieron, digamos, llevarla muy bien. Además que yo era una adolescente súper rebelde. Perdón, mamá. Pero sí, o sea, esa época de adolescencia es cuando empiezas a conocerte, a explorar y a tratar de entender cómo encajas tú en una sociedad que tiene como unos estándares que están impuestos y tú definitivamente no encajas en uno de ellos. Entonces empiezas a buscar dentro de ti cuáles son esas otras cualidades que quizás puedes exaltar para que no se vea tanto lo otro, pero en mi caso era algo muy visible. Sí. Entonces, sí, o sea, definitivamente mi adolescencia fue un momento duro, muy duro para mí, el tratar de entenderme, conseguirme y aceptarme definitivamente no era una opción, ¿no? En ese momento todo era basado en ocultar lo más posible lo que yo tenía para que no fuese un rechazo en la sociedad, pues. Digamos que en tu casa te lo hacían ver como que, bueno, lo que está pasando no es relevante en realidad, solo te permitían a ti que tú le dieses el peso que tú le quisieras dar, ¿no? Sí, Eh, totalmente. yo, yo no sé si estás de acuerdo, pero mi percepción muy particular es que, bueno, en Venezuela es un lugar con unos estándares muy rudos en cuanto a la belleza, ¿no? Porque, bueno, yo nací en España, vivo en España, pero también me crié allá. Entonces, claro, cuando tú estás aquí, tú ves las cosas de una manera y luego llegas allá y es como que tú tienes que tener muchas cosas. El cabello liso, las uñas pintadas, el cabello largo, no sé, tienes que tener Sí, tienes que tener curvas. delgada, 90, 60, 90. Y si no Sí, o tienes sea, curvas, pues hazte las curvas. O sea, pero no puedes salir a la calle así. ponte un yeso para que... Sí, sí, sí. Sí, definitivamente tenemos unos estándares súper duros y realistas, ¿no? Y creo que también tiene que ver con nuestra cultura de los certámenes de belleza. Creo que por Sí. ahí viene mucho de eso. Y te cuento, cuando yo empecé un proceso muy lento de quizás quitarme las pelucas en ciertas zonas. Siempre eran zonas donde no hubiesen venezolanos. Siempre. Para mí Ok. eso siempre era algo como,
No, nuestra cultura no, porque yo vivía en Chicago, para mí ahí era más fácil, ahí la gente no está, en muchos casos no está pendiente de esas cosas. Ahí cada quien vive su vida como quiere, se ve como quiere, si te juzgan, te juzgaron, o sea, whatever. Pero yo decía, no pueden haber venezolanos porque ellos sí me van a juzgar, porque ahí sí está marcado ese estándar de belleza. Sí, entonces, bueno, para hacer un repaso, digamos, a los 7 meses pierdes el cabello, luego te hicieron un tratamiento y sí recuperas Sí, continuamente, tienes todo, cabello toda tu pero se me va infancia, cayendo de a poquito. se te va Se cayendo me va hasta la cayendo, adolescencia que se vuelve más fuerte, ¿no? El tema. sí, a mí, o sea, yo hasta los 17 años pude ocultarlo con mi propio pelo, pero en un viaje a Choroní, recuerdo que una mañana me desperté. Choroní es una playa, una playa en Venezuela espectacular. Me desperté y resulta que el hueco más grande era acá, en todo el medio de mi cabeza. No había cómo ocultarlo. Y ahí empecé a ocultarlo primero con bandanas. Me acuerdo que mi pareja en ese momento salió corriendo al malecón a comprar bandanas tejidas para que yo pudiera pues sentirme medianamente normal, y me puse mi bandana y eso empezó todo un ciclo de ocultar con bandanas hasta que ya llegó el punto de que ya, o sea, no había nada que pudiera ayudarme y tuve que recurrir a las pelucas porque en ese momento eso era lo que yo pensaba que tenía que hacer, ocultar. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa parte del ciclo de utilizar pelucas? Uy, desde los 17 hasta los 30 años, Ok. sí. Toda tu vida adulta prácticamente. Prácticamente toda mi vida adulta. Bueno, en ese momento era mi pelo, yo todavía tenía pestañas y cejas, yo tenía unas pestañas larguísimas, y yo siempre decía, ay, ojalá que nunca se me caigan las pestañas y mis cejas, por favor. Poco a poco eso también fue cayendo, las pestañas se me habrán caído hace unos 4 años, algo así. No, quizás como 5. Y las cejas también fue progresivo, se me cayó una primero y después la otra y listo. Ok. Y ahora no tengo nada. Ok. ¿En qué momento decides me voy a quitar las pelucas? ¿Y en qué momento decides me voy a quitar todo? Porque tengo entendido que a veces, bueno, pues simplemente ni siquiera usas paños en la cabeza, ¿no? Correcto. ¿Cómo pasa eso? ¿Y por qué Eh, pasa? sí, el por qué creo que es la parte más importante. Yo, una de las partes más difíciles de ser mujer sin pelo, también viene a ser la parte amorosa, ¿no? Las relaciones amorosas. Los hombres, yo no sé quién les dijo que a las mujeres les encanta que les agarren el pelo. Y todos te quieren agarrar el pelo. Y yo en verdad con parejas nunca, y yo tengo un post que habla de eso, que, o sea, yo con parejas nunca tuve como, ay, tienes alopecia, no me interesas. Pero sí siempre vi como una mirada como que de lástima, ¿no? De cierta forma como, no me importa, pero te entiendo, no sé, era diferente. Cuando yo conozco a mi esposo hoy en día, que en ese momento estábamos viviendo en Chicago, él es médico, y cuando yo por fin, era como un clímax, ¿no? Esa conversación de, mira, tengo alopecia y uso pelucas. Era como, para mí era como, no sé, era como, mira, tenemos que hablar. Era ese momento. Cuando yo Porque, tengo esa conversación con mi esposo, porque digamos que esas parejas las conocías con peluca, ¿no? Y claro, después le claro, contabas, y después le tenía que contar en privado, el porque la momento peluca igual cumbre. iba, claro, era un Ok. momento cumbre. Entonces, cuando me pasa con mi esposo, ese momento cumbre era yo de verdad en una esquina, llora y llora, ya sin peluca, llora y llora y llora, porque, bueno, le estaba contando que no tenía peluca y me estaba poniendo muy vulnerable frente a él. Cuando yo alzo la mirada, la cara de Chema, o sea, él en verdad estaba riendo, pero no de mí, me decía, ¿por qué estás llorando? Y me abraza y me dice, o sea, para mí esto es lo más bello que hay. No sé por qué usas pelucas. Y fue tan genuino que fue un shock para mí, porque yo decía, Dios mío, esto es en serio. Y todo el mundo me decía, bueno, pero es porque es médico y él conoce eso. Y yo creo que sí, pero yo tengo un post que cuenta toda esa historia en mi Instagram, pero eso para mí fue como un contraste muy duro de que yo misma no me amaba así como él me podía amar, así, sin peluca, como era yo, completa. Y yo no lo hacía, y fue como un despertar de que, epa, tú tienes, hay mucho trabajo por hacer. Tú tienes que
de verdad enfocarte. Yo en el 2012, 2013 tuve una relación muy tóxica y eso me llevó como a empezar un trayecto de amor propio y fue a través de la astrología que conseguí como una herramienta de autoconocimiento que me apoyé mucho, pero con mi esposo fue como ese wake up call, ¿no? Que dice, aquí hay mucho que hacer, o sea, tú tienes que trabajar para amarte igual o más que lo que él te ama a ti, porque no puede ser que él te pueda amar así y tú no te soportes en el espejo de esa forma. Que tú tengas que meterte en una esquina, llorar y llorar a esconderte. Y ahí empecé todo ese trabajo pero de conciencia, ¿no? Porque a veces creemos que estamos haciendo el trabajo y no estamos ahí presentes. Ahí como que inicia esa trayectoria. A lo largo de ese trayecto, pues fue un trayecto largo, porque desde que pasó eso a que yo lo decidí hacer, habrán pasado unos 3 años. Pero ya va, Eh, antes de me cuentes más, dime cómo fue ese trayecto, o sea, cómo aprendiste a amarte más, qué hacías en el día a día, qué pensabas, qué visualizaban, no sé, y creo que es súper importante esa parte. Sí, usé el espejo, me hablaba mucho al espejo y siempre lo digo en mis posts. Yo tengo un hashtag que es conversaciones en el espejo. Ahí empieza todo, porque nosotros somos muy duros con nosotros mismos y nos hablamos muy feo. So, lo primero que tuve que hacer es no juzgarme, ¿ok? Pararme frente al espejo y hablarme y decirme todo sin juzgar lo que estaba diciendo, porque a veces esas conversaciones eran muy feas y eran Ok. muy negativas para conmigo misma y yo tenía que entender que era parte del proceso y que estaba bien, porque hay que sentir lo que estamos sintiendo para poder corregirlo o atravesarlo. Entonces, el espejo para mí fue, yo de verdad me estaba arreglando y me hablaba. Si veía que en todo el día no me había visto, buscaba un tiempo en la noche y me sentaba ahí y me quitaba la peluca y me quedaba ahí viéndome. Eso me ayudó a llegar al punto de estar cómoda con lo que veía, ¿ok? No, no lo aceptaba, no lo amaba, pero yo estaba cómoda y de hecho estaba cómoda de estar así en mi casa. Yo en mi casa no usaba pelucas para nada, o sea, yo llegaba a mi casa y era como las mujeres se quitan un sostén, me quitaba yo la peluca. O sea, no quería tener nada que ver con ella en la casa, porque todo ese proceso me ayudó a estar cómoda así. No lo amaba, no me aceptaba, no quería todavía mostrarlo, pero en mi casa yo me sentía cómoda. Y así fui en este proceso, digamos, y fui poco a poco. Por ejemplo, si íbamos a una piscina donde no había venezolanos, no había nadie conocido, o íbamos a la playa, en el lago, que en verdad no hay nadie, yo ahí elegía en ese momento ir a nadar sin peluca. La peluca cerca en la silla, ¿no? No es que se quedara en la casa, pero me la quitaba y iba a nadar. No me importaba en ese momento lo que estaban viendo. Claro, me moría del miedo, pero fue como un proceso poco a poco. Cuando llega el momento como más cumbre fue porque yo empiezo a trabajar con Michelle Poller en un proyecto corto. Mi trabajo era en verdad promover la valentía, que es lo que ella promueve en su mensaje. Y fue otro golpe de wake up call, contraste, porque yo estaba promoviendo que había que ser valiente y enfrentar nuestros miedos, y yo no estaba enfrentando mi miedo más grande y no estaba siendo valiente. Y en una llamada de trabajo le digo, Michelle, yo tengo que contarte, tú me estás inspirando a hacer esto, porque bueno, cada vez que estoy hablando de esto veo que no estoy acorde con lo que estoy diciendo que deben hacer, not practicing what you preach, que es como le decimos acá. Y Michelle estaba en shock, ella no tenía idea de lo que yo le estaba diciendo, porque, bueno, mis pelucas de paso eran 100% cabello natural, se veía muy natural. Y le digo, yo en verdad no tengo nada de pelo y uso pelucas. Y dije, ¿what? Pero su primera pregunta fue, ¿cómo te sientes tú sin la peluca? Y en ese momento yo contesté 100% honesta y le dije, feliz, ya. A mí, yo me amo en mi casa sin peluca. Ya la peluca se había convertido como en un estorbo porque había venido haciendo este trabajo al espejo, yo lo hablaba con mi familia, lo hablaba con amigos, fui haciéndome más cómoda en contar que tenía alopecia sin tener que contar la parte de la peluca, ¿no? Hay como partes de cómo vas contando esa historia y vas viendo también que esa historia en el espejo, esa conversación que estás teniendo, va madurando, va cambiando, va creciendo, ¿no? Porque estás más abierta a hablarte, aprendes a hablarte a ti misma. Aprendes a entenderte, a entender cuáles son tus inseguridades y por qué estás allí. Entonces, nada, mi respuesta en verdad fue muy honesta y ahí me di cuenta, estoy lista para mostrarlo. Me muero del miedo de qué va a decir la gente, pero estoy lista. Y le dije, yo quiero hacerlo en septiembre porque septiembre es como el mes nacional de concientización de la alopecia. Y
nada, empezamos como a idear un plan de cómo revelarlo. En ese momento me acuerdo que le dije, quiero hacerlo en las redes y no porque quiero que se haga viral. Yo quiero hacerlo en las redes porque en mi cuenta personal, ahí está como que toda la gente que me puede conocer. Y así yo puedo decirlo una vez y no decirlo más. Ok, No tiene sabía yo. bastante sentido. Ah, ¿por Entonces, qué? sí. Imagínate, o sea, es que imagínate hacerlo poquito a poquito. Sí, Ir sí. cada vez que ibas a ver a alguien, decir, no, es que yo tengo alopecia, yo usaba peluca, me las quité. No, no, no. Yo quería Sí, hacerlo una sola vez. sí. Y así fue que lo hicimos en Instagram. Somos Y del eso mismo me llevó, estilo. Yo sí, publico. sí, Me divorcio. Adiós. chao. Me divorcié, sépanlo todos, no me Exacto. pregunten más. Bueno, así más o menos lo hice yo. Y lo guardé en un highlight, ¿no? Para que el que me viniera a preguntar, yo le decía, ve a verlo ahí en el highlight. Porque en ese momento eso era lo que yo pensaba, que no quería hablar más de eso, yo quería como, y yo en ese momento me acuerdo que yo dije, yo me la voy a quitar, pero yo no sé si yo me la voy a quitar para siempre, yo solo quiero que la gente lo sepa. Y a medida que yo me vaya sintiendo cómoda, ahí vemos cómo lo voy llevando. Más nunca me puse una peluca, no existe, no sé ni dónde está. En la mudanza de ahorita fue que apareció una, que la Que creo que la voy a además, guardar como un recuerdo. además son carísimas las pelucas, ¿no? Carísimas, Creo. carísimas. Sí, 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 sí. ¿Tú que Hay de todos los precios. te la cambiabas cada cuánto tiempo o no se cambia? Cada año o cada 6 meses, Cada dependiendo. Y tenías que buscar Sí, una igual o decir, me cambié el claro, look. bueno, yo sí cambiaba de looks más adelante, parte de mi proceso también fue aceptar eso, y a veces eran cortas, a veces eran largas, pero claro, yo buscaba la manera que fuera como gradual, ¿no? Claro, O ok. decía, sí, me fui a cortar el pelo. Ajá. Pero bueno, en ese momento hacemos el review, yo muerta de miedo, yo el 1 de septiembre fue que hice el review, yo el 27 de agosto me enteré que estaba embarazada. Eso marca también parte de mi proceso de decisión. Yo me moría de miedo de tener una niña que heredara la alopecia y que yo no fuese un ejemplo para ella, ¿ok? Porque si yo usaba pelucas y yo tenía una niña y esa niña heredó la alopecia, ella lo que iba a ver era que ella tenía un problema que tenía que esconder porque su mamá lo escondía, que había algo en ella que no debía aceptar y que debía esconder. Y no era un ejemplo, y eso a mí o sea, daba mucho, mucho estrés. Y yo hablaba mucho con mi esposo y yo le decía, Dios mío, yo sé que solo hay un 20% de probabilidades de que lo hereden, pero tú te imaginas que lo hereden, o sea, ¿qué ejemplo estoy dando yo? Y ya yo había tomado la decisión de hacerlo, gracias a, o sea, eso me impulsa también, como que el tema de hacer un ejemplo para ellos me impulsó mucho. Y nada, 3 días antes de hacerlo, confirmo que estoy embarazada y digo, esto es como una señal de Dios, de que tengo que hacerlo, o sea, en 3 días tengo que hacerlo más ahora que nunca, porque ahora sí es real, ahora sí estoy embarazada, no sé si es niño o niño, pero para, o sea, cualquier género, yo tengo que ser un ejemplo para ellos, de que no importa tu apariencia, que hay que aceptarnos, hay que mostrarnos como somos, porque eso nos va a hacer libres. Qué Entonces ese primero de increíble septiembre los niños que desde antes de nacer ya, o sea, nos empiezan a ya enseñar son una, cosas, ¿no? Son unos maestros. son los más grandes maestros, Ujú. totalmente. El 1 de septiembre me senté, pero petrificada en el sofá. Me acuerdo que me desperté súper temprano, mi esposo todavía estaba dormido. Él me preguntó como que quieres que yo esté contigo, y yo no, 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 deja que yo esté acá porque creo que es como algo que tengo que hacer yo. Entonces él estaba dormido y bueno, publiqué todo y te lo juro que me escondí en el sofá, tiré el celular y no lo quería ni ver. Porque yo de hecho me acuerdo que para llegar a ese día yo lo hablé mucho con mi papá, mi mamá, mi hermana, mi cuñado y con mis amigos cercanos, ¿no? Porque era como, no estaba buscando la validación o aprobación, pero sí estaba como contando lo que iba a venir. Quería ver sus reacciones y a mí me ayuda eso mucho. Igual lo hablo conmigo en el espejo, pero también me ayuda a ver otros puntos de vista porque pues, quizás hay cosas que yo no he considerado. Y me acuerdo que mi cuñado, una de sus cosas era como, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, ¿por qué tienes que mostrarte tan vulnerable? ¿Por qué tienes que dar espacio a que te hagan bullying otra vez? ¿Por qué revivir lo que pasó en el colegio? O sea, ¿por qué tienes que hacerlo? ¿Y por qué así tan público? Y yo le he explicado obviamente el por qué, pero sí siempre me dejó como, es verdad, o sea, me estoy abriendo a que vuelva a pasar esto. Esos bullies me siguen. Esos bullies hoy en día están en mi Instagram. So, si quisieran volver, pues les estoy abriendo ese espacio. Todo eso siempre estuvo en mi cabeza cuando hicimos el reveal y mi sorpresa fue que yo hasta el sol de hoy no he recibido ni un solo comentario negativo, nada. Y me acuerdo que cuando por fin
tuve el valor de agarrar el celular y ver qué estaba recibiendo, no solo eran mensajes positivos de qué bueno, qué bella eres, no, no, no. Lo que yo estaba recibiendo eran mensajes tan fuertes, o sea, era gente contándome lo que yo les había inspirado a hacer en ese minuto que vieron mi Instagram, contándome cómo ellos viven en un closet, porque yo dije salí del closet, yo así lo menciono, eh, que ellos estaban en había gente en etapa de depresión severa por X, Y, Z de lo que están, todos tenemos pelucas. Eran personas contándome cuáles eran sus pelucas. Y Sí. sus pelucas en muchos casos eran tan fuertes y que lo que yo estaba haciendo les estaba dando a ellos como una ventana de esperanza, de que había una esperanza de que ellos podían llegar ahí. Y eso para mí fue tan fuerte, o sea, tan grande ese impacto que ahí fue como el primer momento que dije, wow, yo debería pensar esto bien, ¿no? Porque es una responsabilidad inmensa. Y me acuerdo que Michelle me decía, tú deberías hablar, tú deberías como que en verdad contar tu historia y hacer de esto algo más grande. Y en ese momento yo no estaba lista, no lo ocultaba, no estaba lista porque yo de cierta forma reemplacé un miedo por otro, ¿no? Yo me quité la peluca, pero me puse las bandanas, o bueno, los turbantes. Y me escondí un poco en los turbantes. Ojo, eso los amaba, a mí no me limitaba para nada, pero siempre vamos a tener nuevos miedos y nuevas cosas que quizás no nos gustan. Y me acuerdo que uno de los miedos más grandes fue cómo vuelvo al corporativo sin peluca. Yo trabajo en agencias de publicidad, en clientes muy grandes, muy corporativos, y me daba como pánico el tener que volver a una entrevista de trabajo eh, sin peluca, o sea, no sabía cómo se manejaba eso. Y bueno, para mi sorpresa salió muy bien, o sea, nunca fue ni un tema de conversación, porque esas son también muchas películas que nos creamos nosotros en la cabeza. Eh, pero cuando Michelle lanza su libro, que por cierto está acá atrás, ella, bueno, tenía ahí en su intención era hacer algo inmenso, pero bueno, vino el COVID y fue un evento online, pero eso nos dio la posibilidad de que yo hablara. Ella me pidió que fuera un guest speaker porque uno de los testimonios, digamos, más grandes de su movimiento, en cierta forma soy yo, porque gracias a su mensaje, a su movimiento, a todos, yo logré enfrentar mi miedo más grande. Y ahí, cuando estoy preparando como ese discurso, es que digo, esto sería un momento demasiado increíble para enfrentar este nuevo miedo que se generó en mí, que es mostrarme realmente como soy, sin accesorios, 100% real y auténtica, ¿no? Y me hice ese reto y en ese momento aproveché esa oportunidad de hacerlo porque dije, no solo voy a estar enfrentando un miedo y me voy a estar como obligando a hacerlo, y en verdad era obligando a mí misma porque nunca prometí a nadie, ni a ella nunca tampoco me pediría algo así, de que yo lo iba a hacer en vivo delante de 500 personas. Fue como un reto para mí. Y Sí. siempre me dije, si no me siento cómoda, pues tengo que igual hacerlo. Y en verdad, antes de hablar, te lo juro que le escribí al esposo de ella, Adam, y le decía, ¿cuántas personas hay conectadas que no veo? Porque yo estaba muerta de miedo, porque ahí no solo me iba a mostrar sin pelucas, era sin turbante, era sin nada, era completamente calva. Sí. Que eso siempre es como ese miedo final, ¿no? Mostrarte calva ante el mundo. Y ahí lo hice porque pensé en ese momento, si esto lo hice en mis redes con los pocos seguidores que yo tenía en mi red personal, y ese fue el impacto que tuve en gente que conozco. Imagínate el impacto que puedo tener en personas que no tengo idea de quiénes son. Hay 500 personas porque vienen todos a eso, a hablar de valentía, a inyectarse de energía para ellos enfrentar sus miedos. Ese es el momento que yo tengo que aprovechar. Y ahí lo hice y ahí la reacción fue, obviamente, lo que vi hace un año, en ese momento, triplicado por 1000. Los mensajes eran increíbles. Y fue como una reafirmación, ¿no? De hay que compartir este mensaje y hay que hablar más porque somos demasiadas personas que vivimos en el closet, que no nos aceptamos porque nos da miedo el que dirán y porque nosotros mismos no hemos hecho ese trabajo de aceptación y de amor propio. Entonces fue como un impulso más grande todavía a seguir contando mi historia. Luego la conté hay una terapeuta que se llama Stephanie Essenfeld, que es Therapy Untangled. Cuando empezó el COVID, Steph se le ocurrió una idea brillante que fue crear una comunidad para las personas que estaban en todo este tiempo solas. Es una comunidad que se llama Crecimiento Radical
Y ella me pidió que viniera a dar la charla en su comunidad, porque ella me vio en el book launch de Michelle. Y en esa charla, pues obviamente feliz fui, la di, le hablé a todas estas personas, eran también como 300, 400 personas. Y si los mensajes que yo había recibido habían sido impactantes, los mensajes que recibí allí fueron, yo salí de ahí llorando, porque de verdad no podía creer lo que había escuchado, o sea, cómo la gente sabía, mi charla habrá durado 20 minutos y pasamos hora y media nada más en ellos contándome qué les había inspirado lo que acababan de escuchar. Y dije, Wow. wow, o sea, habían personas contándome nada, que habían tenido un secreto, digamos, guardado por muchos años de que sus hijos tenían autismo y ella le daba, digamos, como pena contarle eso hasta familias cercanas, ¿no? Y al escuchar mi historia, eso la había abierto a ella a, pues, aceptarlo y contarlo. Eh, porque la vergüenza no era tanto sus hijos, sino era como ella se sentía, ¿no? Sí. También escuché historias de personas que quizás pues habían estado en una depresión tan severa que habían buscado atentar contra su vida y eso nunca se lo habían contado a sus familiares y al escucharme pues habían decidido liberarse de ese secreto. O sea, son mensajes de verdad que llegan a sitios tan poderosos dentro de las personas que para mí fue quitarme una peluca y mostrarme ante el mundo como soy, pero para otras personas significa mil cosas diferentes. Sí. Son mil maneras de salir del closet. Y no sé si tú lo ves así, y no creo que no fue tu caso, pero lo veo mucho con personas que están dentro de cualquier closet, que cuando salen, su entorno ya hace rato se había dado cuenta de que estaba en ese closet y no le importaba en lo absoluto. Así le quieren, así le aman, ¿sabes? Y a veces han tenido esa carga durante años sin Uh-huh. saber que no es, o sea, que por más que intenten ocultar algo, no lo están haciendo tan bien como creen y aún así se les quiere. Uh-huh. Entonces, bueno, Porque es una película, es eso, son cosas que nos estamos armando nosotros en nuestra cabeza. sí. Yo me acuerdo un vídeo que fue muy viral de un niño, un adolescente que llorando le decía a la mamá que era gay, por ejemplo, y la mamá le decía, yo lo sé de toda Yo la sé, vida y yo te quiero sí. así. Es como, me Uh-huh. imagino a ese pobre chico, ¿sabes? Ahí toda la vida guardando eso. Guardando eso porque no sabes, tú no sabes cómo va a reaccionar la gente. Y tú mismo no te aceptas. Por eso es que cuando Michelle me hizo esa pregunta de cómo te sientes tú, eso es tan clave, porque si bien todos pueden aceptarte y quererte y a lo mejor en verdad no lo estás ocultando. Si tú te estás ocultando tú, si tú cuando te paras en el espejo no te estás aceptando tú, entonces no estamos ahí todavía. Es un trabajo que es continuo, es un proceso, porque eso que yo me haya quitado la peluca no quiere decir que ahora yo no tenga cosas que yo no acepto de mí, ¿no? Sí, Eso es un claro, trabajo que pero siempre estamos haciendo. sí. Pero es eso, o sea, tú tienes que aceptarte tú primero para poder entonces, en verdad, venir a contar o a salir del closet, como decimos. Así es, tú sabes que hay una parte de tu historia que la relaciono muchísimo conmigo y es que yo no sé por qué cuando tenía por ahí 16 años lloré por un desamor, ¿sabes? El primer Sí, amor sí, y sí, entonces que se uno cree que se está acabó, muriendo. yo no creo que se está muriendo y yo lloraba, que mi mamá fue la primera vez que me vio llorando y decía, pero ¿qué te pasa? Y yo lloré tanto que yo siento que en ese momento a mí se me hicieron ojeras, te lo juro, o sea, en ese periodo de mi vida yo lloraba tanto porque era un chico que yo quería, pero yo fui la que tuve que terminar con él. Y era como, no fue que me Te mandaron sentiste para... 7 veces peor. Sí, y entonces yo lo quería y tenía que terminar con él. Bueno, el punto es que lloré demasiado, se me hicieron unas ojeras y yo desde ahí quedé como, epa, ya va, las ojeras nunca se fueron. Y entonces, sí, o sea, yo con 40 años y Tatuadas. las ojeras ahí por siempre. Entonces, cuando yo por mi trabajo tengo que salir a las redes sociales y hacer un vídeo, yo no era capaz. Y una de las razones, yo no me daba cuenta por qué era. Y una de las razones que medio la comento también en un post eran las ojeras. Entonces yo tuve que hacer un trabajo. O sea, yo también empecé como, o sea, mi peluca eran los Eran tus filtros, mujeres. eran los filtros, ¿sabes? Los Claro, filtros de internet. los famosos filtros de Mis Instagram. ojeras eran mis ojeras eran la alopecia y mi peluca eran los Exacto. filtros. Entonces, pues como que, y todavía uso filtros, pero bueno, digamos como que yo antes no me podía ni ver en un vídeo. Esa era, creo que una de las razones, me ha costado identificarla. Tengo otras razones familiares de que qué dirán de ti, todo eso. Uh-huh. Pero
yo hacía lo que tú hacías. Yo me paraba frente al espejo y Ujú, procuraba acostumbrarme a que eso ujú, estaba bien. No solo que estaba bien, sino que estaba súper bien y que yo las amaba. Entonces hacía frases en presente y positivo, las mismas. Yo me curé de cáncer, entonces mi frase era, soy saludable, en presente y positivo. ujú, Y dije, voy a usar lo mismo para esto que me está pasando. Entonces ponía, amo mis ojeras así como están. Todos ujú. los días amo mis ojeras. Sí. Hasta que pude comenzar a hacer vídeos y también fue a raíz de ver el lanzamiento del libro de Michelle Poller. Ahí te Ujú. conocí. Ah, ok, chévere. Sí, sí. Mira, pues sí, solo que no te quería interrumpir. Para cerrar, te quiero hacer 3 preguntas, Michelle. Ujú. La primera de ellas, ¿cuál crees tú que fue la herramienta que más te ayudó a conseguir salir del closet, como dices tú? Algo en tu personalidad, fue una red de apoyo. Por cierto, quería preguntarte, ¿tu esposo es venezolano o no? Sí, Si es venezolano, bueno, sí, tiene doble mérito porque te sacaste sí. la peluca delante de un venezolano y todo. Exacto. Entonces, ¿cuál Sí. crees tú que fue la principal herramienta para que tú hayas podido superar con éxito este obstáculo de querer mostrarte al mundo tal cual como eres? Mira, voy a decirte dos. Yo sé que me Ok, pediste una, pero te voy a no decir dos. importa, mejor. Para mí, la astrología fue una herramienta de autoconocimiento. Yo tuve que como que pasar por esa parte primero para poder llegar al espejo. Suena cliché, pero para mí el espejo fue el diferenciador, porque yo ahí era donde me contaba, digamos, las cosas más profundas y más mm, fuertes y feas, pero fue esa la herramienta en donde yo pude ver el progreso, porque cuando te estás hablando a ti misma de frente y te estás viendo y ahí no hay más nadie, tú puedes ir viendo cómo esa conversación va cambiando. Y de verdad me apoyé mucho en eso, porque además era una herramienta que la tienes ahí, Pero, no tienes que pagar por ella, es gratis, la tienes siempre. pero ¿cómo te ayudó la astrología? ¿De qué manera? Para conocerme y entender mejor, digamos, de dónde venían mis miedos, cómo funcionaba yo en base a mi carta astral. La Ok. astrología es súper densa y pesada, pero si la logras llevar, en verdad es una herramienta muy fuerte de autoconocimiento, de tratar de... Yo siempre he creído en esas cosas, siempre me han llamado mucho la atención. Yo, por ejemplo, no entendía por qué era tan emocional y sensible y por todo lloraba, que también eso afectaba en el aceptar. Y bueno, soy cáncer, tengo la luna en cáncer, o sea, había muchas cosas ahí que me ayudaron a conocerme mejor a mí y eso me llevó a hablarme mejor a mí misma, saber cómo hablarme a mí misma al espejo, ¿no? Pero sin duda el espejo fue como mi herramienta más utilizada durante todo este proceso y hoy en día sigue siendo algo que hago, es como parte de mi terapia, ¿no? Es terapéutico. Pero sí, o sea, eso fue mi terapia. El ¿Te, espejo fue mi terapia y mi herramienta. te sigues hablando al espejo hoy en día? Totalmente, siempre, Ok. como una loca. Mi esposo se ríe y mi hijo seguramente también. No, él seguro lo verá normal más adelante y también se lo hará al Sí, espejo. sí, Vale, ¿y sí. qué le dirías a otras personas que en este momento te están escuchando y saben que están en un closet? ¿Qué le dirías para que salgan? Y les diría que para eso estoy yo acá, para apoyarlos, pero que esto es un proceso que tú tienes que elegir hacer. Nadie te puede forzar. Yo en estos días leí un post que decía algo así como el amor propio, todas las personas que hablan del amor propio creen que es tan fácil y no, no es fácil. Yo sé que no es fácil. Yo lo pasé y sé que no es fácil, pero tú tienes que elegir hacer ese trabajo. Y cuando tú eliges hacer ese trabajo y show up y seguir haciéndolo, te prometo que tú vas a llegar al punto que vas a estar listo y lo vas a saber. Y cuando tú estés listo, ese es el momento en el que tienes que enfrentar el miedo al que dirán. Porque si tú te aceptaste, si ya tú estás cómodo con tu verdad, entonces ya no importa más nada. Libérate, porque eso es lo único que nos va a traer el mostrar quiénes somos realmente. Lo único que trae es libertad y la libertad trae felicidad. Me encanta la Eso creo que es libertad. para mí Trae lo más felicidad. importante. Ok, y si te preguntase algún libro, alguna frase o alguna vida de alguien que Uh -huh. haya cambiado la tuya, ¿tienes alguna? Totalmente. La frase que me cambió a mí y mi perspectiva al 100% es ¿qué es lo mejor que puede pasar? Que esa es la frase que dice Michelle. Michelle Poller, cambió
cómo nosotros decimos las cosas, ¿no? Porque la frase común es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Cuando pensamos en qué es lo peor que puede pasar, estamos pensando en verdad en todo lo negativo, y la verdad es que había muchas cosas negativas, porque eso era lo que conversaba con mi cuñado. Cuando yo elijo verlo desde su perspectiva, que es lo mejor que puede pasar, tú empiezas a ver todas las posibilidades, todo lo positivo, y eso es lo que te va, digamos, como a dar ese push de en verdad hacerlo, porque ¿qué es lo mejor que puede pasar? Pueden ser demasiadas cosas, entonces eso te cambia mucho la perspectiva, y para mí ese mensaje fue el que me hizo como, epa, mira todo lo que pudiera, mira, o sea, imagínate cómo pudieras vivir sin esto. Entonces, de verdad, verlo así, su frase y en verdad su mensaje, para mí fue como un cambio, fue lo que hizo que yo hiciera esto y que cambiara mi vida. ¿Y qué es lo mejor que te ha pasado desde que Wow. decidiste una cosa? Si tuviese que decir una cosa. Una sola. Bueno, dos, no sé. Ser libre. A mí, yo me acuerdo que ese día cuando Adam y Michelle me preguntaron a las horas, ¿cómo te sientes? Y dije, libre. O sea, yo sentí que me quitaron un peso de encima. Y cuando tú, como de verdad te muestras, yo siento que se te abren tantas cosas. Mi vida cambió totalmente. Mi profesión, o sea, todo para mí cambió cuando yo me abrí a mostrarme como soy y ser realmente quien yo vine a ser a este mundo. De verdad te cambia la vida. Para mí fue libertad y sí, o sea, todo para mí cambió para positivo. En verdad es algo muy fuerte que todavía a veces me cuesta procesar, pero te trae libertad y felicidad plena. Es como aprendes a ver la vida de otra manera, aprendes a vivir de otra manera, te cambia la forma en que tomas decisiones, en todo. Para mí en verdad cambió todo. Qué bueno, qué maravilla. Bueno, Michelle, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran permanecer en contacto contigo? Me pueden encontrar en mi Instagram, que es high_moonchild. Seguro lo vas a dejar igual en la descripción, porque yo sé que no es tan fácil de escribir, pero me pueden encontrar allí en mi Instagram, high_moonchild. Ahí siempre estoy contándoles un poquito de cómo va ese proceso, que como siempre digo es continuo, y compartiéndoles más de mis experiencias diarias. Buenísimo. Sí, yo lo voy a escribir en la descripción. Bueno, Sí. Michelle, gracias por haberme acompañado, gracias por contarme tu experiencia, por ser pues tan transparente y bueno, sé que esta historia va a ayudar a muchas personas a salir del closet, como dices tú, y a descubrir esa libertad que tú ya has descubierto. Muchísimas Gracias a gracias. ti, Beatriz, por el espacio para ti, contigo y con tu comunidad. Bueno, te mando un besito. Un abrazo. Cuídate. Esto fue Lo Puedes Lograr. Yo soy Bea García Ares y con este nombre puedes encontrarme en todas las redes sociales. Recuerda suscribirte y compartir si crees que este podcast puede inspirar o ayudar a otras personas. Nos vemos en un nuevo episodio.